El millonario descubre el secreto chocante de la negra que siguió después del trabajo. Ricardo Valenza, el millonario más reservado de la ciudad, nunca habría imaginado lo que vio aquella noche. Era casi medianoche cuando sus ojos, cansados de tantas reuniones y papeles, se fijaron en Laura, su recepcionista. Ella, con el rostro apagado y las ojeras marcadas, caminaba rápido, pero algo en su paso parecía forzado, como si llevara un peso invisible a cada paso. Algo en esa mujer, siempre tan callada y discreta, le quemaba la curiosidad. Así que, con el impulso que ni él mismo se explicó, decidió seguirla. Bajó del lujoso edificio, se mezcló entre las sombras y la vio doblar la esquina hacia un callejón oscuro, donde la luz parpadeante del farol apenas alcanzaba a iluminar. Allí la vio arrodillarse frente a dos niños que temblaban bajo una manta raída. Sus gemelos, dos pares de ojos aterrados, reflejaban el frío y la desesperación que les había tocado vivir. La tragedia de sus padres, asesinados en ese mismo callejón años atrás, colgaba en el aire como un susurro oscuro y pesado. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Laura les hablaba con ternura, aunque sus manos temblaban de agotamiento y miedo. Él escuchó fragmentos de una promesa. Te cuidaré, mamá, siempre. Una promesa fuerte, casi desafiante, pero también dolorosa. La secuencia se grabó en el pecho de Ricardo. Esa mujer, luchando sola contra el mundo, protegiendo a dos almas inocentes en una ciudad que los había olvidado. Cuando acercó la voz para ofrecer ayuda, una furia silenciosa y un orgullo herido brillaron en los ojos de Laura. Ella rechazó su oferta de un apartamento seguro y un mejor empleo sin dudar. «No necesito lástima ni favores», dijo con voz firme, pero más rota que nunca. Ricardo entendió que aquella era una batalla de voluntades y heridas invisibles. La noche terminó con un Pedro, uno de los gemelos, tosiendo con fuerza, el miedo apretando el pecho de todos los presentes. Algo sabía que ese frío no tardaría en volverse peligro. ¿Quién era el hombre que había dejado esa marca amarga en sus almas? Ricardo empezó a juntar pistas. El nombre que aparecía una y otra vez, Antonio Borges, un criminal poderoso que había destruido más que vidas, había agujereado el corazón de ese pequeño mundo que Laura tanto cuidaba. Mientras la figura de Borges emergía cada vez más nítida, la sombra de la amenaza se extendía. Rabia, miedo, incertidumbre. Todo se mezclaba en una tormenta silenciosa, pero imparable. Eduardo sabía que enfrentarlo sería la batalla de su vida, y mientras se preparaba, la conexión con Laura, tan frágil y fuerte a la vez, crecía con cada paso, desde ese callejón hasta los muros de un futuro que aún temblaba. ¿Podrán escapar del pasado o están destinados a ser presa de ese oscuro relato que los une? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Varios suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Ricardo se encontraba atrapado en la maraña de emociones
mientras observaba a Laura desde la sombra. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era uno de los gemelos. Pedro, ahora arrodillado, señalaba hacia el fondo del callejón. Un hombre robusto, con una cicatriz en la mejilla y una sonrisa retorcida, emergió de la oscuridad. Era Antonio Borges, el mismo nombre que había resonado en la mente de Ricardo una y otra vez. El corazón de Ricardo se detuvo. Laura dio un paso atrás, su mirada oscura llena de pánico. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz temblando, pero con un destello de desafío. La frialdad de Borges era palpable. «Vine a ver a mis inmersiones», dijo, riendo como si lo que decía fuera un chiste. Los niños se encogieron, asustados, sus ojos reflejando la inminente amenaza. Ricardo sintió un temblor en todo su ser. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, erguiendo una mano en gesto de negociación. «¡Espera! ¡Podemos hablar!». Pero en ese instante, un estruendo interrumpió sus palabras. Un disparo resonó, y Laura cayó al suelo. Su rostro se tornó pálido mientras su cuerpo se desplomaba. La escena se tornó caótica. Pedro comenzó a llorar, y el otro gemelo, asustado, buscaba protección. La rabia y la impotencia hervían en el pecho de Ricardo. ¿Qué había hecho? La chispa de la esperanza que había empezado a encenderse se convirtió en cenizas. Laura, la mujer que había defendido a esos niños con todo su ser, ahora yacía en el frío callejón. La sombra de Borges se acercó, como un depredador olfateando su presa. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era este el final? ¿O había un camino oscuro y retorcido aún por desenmarañar? Todo en lo que había confiado, todas las certezas, habían desaparecido en un solo instante. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Laura yacía en el frío suelo, su rostro pálido, arrugado por la angustia. El aire se llenó de un grito desgarrador. De repente, un estruendo resonó en el callejón. No era un disparo, sino un vehículo que se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron de golpe y más figuras emergieron del oscuro coche. «¡Antonio, vete! ¡Es una trampa!», gritó una voz femenina entre la multitud. Ricardo no podía creerlo. Era Elena, la hermana desaparecida de Laura. Alguien que todos creían muerta, tras el ataque que dejó a Laura y a los gemelos atrás. Elena corrió hacia ellos, su rostro lleno de determinación. El criminal, momentáneamente aturdido, miró hacia atrás, y en ese instante, todo cambió. Los gemelos comenzaron a llorar, petrificados. Laura, viendo a su hermana, fue como si una chispa de vida regresara a su cuerpo. Sus ojos se abrieron con sorpresa y una mezcla de dolor y alegría. «¡Elena! ¡No!», balbuceó, pero la preocupación ocupaba primero a su hermana. Ricardo, atónito, sintió que se le escapaba cada segundo. Era posible que los secretos de Laura estuvieran mucho más conectados a lo que él pensaba. ¿Y qué papel había jugado Elena en todo esto? La situación se tornó explosiva, como pólvora encendida. Borges, enfurecido, alzó una pistola. «No te atrevas a intervenir, hermana. Nadie va a salir de aquí». Antes de que las palabras se apagaran, un movimiento rápido. Elena sacó un objeto brillante de su bolso y lo lanzó hacia Borges. Un destello iluminó el callejón, como si el tiempo se detuviera por un instante. Fue un gran choque que resonó en la oscuridad, llenando todo de polvo y confusión.
Ricardo sintió que el nudo en su pecho se aflojaba, pero a la vez crecía el miedo de lo que vendría. «¿Qué ha hecho Helena?», pensó, mientras la escena se tornaba caótica. ¿Qué secretos ocultos habían desatado al borde del abismo? Todo lo que creía verdadero, cada lazo de confianza, se había vuelto un laberinto, y en el centro, la verdad ocultada ardía como fuego sin control. La explosión de luz fue ensordecedora. Ricardo se cubrió los ojos mientras el polvo y el caos llenaban el aire. Cuando finalmente logró abrirlos, todo parecía diferente. Antonio Borges estaba agachado, sorprendido, y Helena se movía rápido, como si danzara entre sombras. La adrenalina corría por las venas de todos, y el grito de Pedro seguía resonando, ahogándose en un mar de confusión. «¡Levántate, Laura!». «Debes levantarte», gritó Helena, arrodillándose junto a su hermana, pero Laura no respondía. Su rostro, tan lleno de vida momentos antes, ahora parecía como una máscara, con una palidez que asustaba a Ricardo. La situación giraba en torno a un abismo que los devoraba poco a poco. Un instante después, el sonido de pasos firmes resonó en el callejón. No era solo el eco de la huida de Borges, sino la llegada de más figuras. Más hombres emergían de las sombras, sus rostros cubiertos por pasamontañas. La escena se tornó en un juego de luces y sombras, batallas silenciosas de una guerra que se desataba en ese angosto espacio. «¡No! ¡No más!», gritó Helena, envolviendo a Laura con su propio cuerpo. «Tú no tienes que sufrir más por él». Y en un momento de claridad, lanzó un grito desgarrador hacia los recién llegados. «Está herida, ayúdenla». Pero Ricardo estaba paralizado. Su mente daba vueltas, preguntándose cómo todo había llegado a esto. Y algo, una sensación oscura, comenzó a apoderarse de él. Recordó las historias que había escuchado, los susurros sobre traiciones familiares, sobre conexiones que habían seguido a los gemelos y a Laura, pero no de la manera que pensaba. Helena se giró hacia él. «¡Ricardo! ¡Tú no sabes nada!». Sus palabras tenían un peso punzante que logró atravesar la confusión. Laura no solo es una buena persona, ella es la hija de Antonio, su propia hija. Esa es la verdad que ocultamos. Silencio. El tiempo se detuvo. Las palabras de Helena golpearon a Ricardo como un ladrillo en el pecho. ¿Qué? Eso no puede ser. Solo se le ocurría negar lo innegable. Laura, la mujer que había estado cuidando a 2 niños huérfanos, era en realidad la hija del monstruo que los había atormentado. Las emociones se agolpaban en el pecho de Ricardo. La rabia, el miedo, la confusión. Se mareaba por el dolor que llenaba el aire. Antonio, el criminal despiadado, había creado un circuito de horror, dejando huellas imborrables en su propia sangre. «¡Vamos! ¡Sube!», gritó uno de los hombres enmascarados, pero Ricardo no podía moverse. La verdad giraba a su alrededor, atrapándolo en un laberinto sin salida. La mirada de Laura, ahora apagada, lo seguía. Era una mirada que pedía respuestas, justicia. En medio del caos, la figura de Borges se alzó de entre las sombras. Con su blanca sonrisa torcida, la noche parecía redoblar en peligro. «No debieron haber desenterrado secretos», murmuró, mientras sus ojos centelleaban de furia. Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, un nuevo disparo resonó, tan doloroso como un grito ahogado. La atmósfera cambió. El grito en el aire
Atravesó la noche y el mundo de Ricardo se desmoronó por segunda vez. Todo lo que había empezado a entender se convertía en ceniza. ¿Y si la verdad era aún más oscura? ¿Y si la conexión entre Laura y Antonio no solo implicaba sangre, sino un pacto horrendo que había mantenido a todos bajo su dominio? Entonces, la pregunta flotó en el aire. ¿Quiénes eran realmente los aliados y quiénes los enemigos? La noche seguía su camino, pero para Ricardo, el abismo se abriría aún más. La historia ya no giraba solo en torno a la protección de unos niños. Era un juego de traiciones, secretos y revelaciones devastadoras. Y mientras la realidad se iba desdibujando, solo había una certeza. Nada volvería a ser igual. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Laura yacía en el frío suelo, su rostro pálido, arrugado por la angustia. La explosión de luz aún resonaba en sus oídos, y las sombras parecían cobrar vida. La confusión envolvía el callejón, pero como un eco persuasivo, una voz femenina rompió el caos. ¡Laura, aguanta! No te vayas. Era Elena, pero algo en su mirada había cambiado. Un brillo extraño, casi maníaco, iluminaba su rostro. Ricardo no podía comprenderlo. Mientras intentaba procesar la locura, su mente iba de un lado a otro. ¿Y si todo esto era parte de un plan? ¡Oh, Elena! ¿Qué pasó?, gritó Ricardo, impotente. Pero ella no le prestó atención. Se acercó a Laura y el terror le llenó la garganta al ver cómo de su bolso sacaba una pequeña jeringa. ¡No! ¿Qué estás haciendo? De su única forma. La calma de Elena era aterradora. No permitiré que se la lleve de este mundo. La necesitamos. Tú no lo entiendes. Un silencio mortal ocupó el espacio mientras Ricardo procesaba sus palabras. Necesitaban a Laura. La verdad crujía en su pecho como cristales rotos. Miró a los gemelos. Ellos también estaban confundidos. Sus pequeños rostros desbordaban miedo. Entonces, en medio del pánico, una risa llena de desdén brotó de la oscuridad. Era Borges desafiando la escena. Estos secretos familiares no son una maravilla. Elena, siempre la favorita. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la voz temblándole. ¿Por qué? Porque Laura no es solo tu amiga, continuó él, disfrutando del dolor. Ella nunca fue tu amiga. Es un peón en este juego. Es hija de un monstruo. Y tú, querido Ricardo, te has enamorado de tu propia enemiga. El estómago de Ricardo se revolvió a construir de confianza y protección. Se desmoronó ante sus ojos. Un tío estalló nuevamente y en un instante la realidad se volvió un caos de gritos. La noche se cerró sobre ellos, dejando preguntas en el aire y una sombra que amenazaba con consumirlos a todos. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Laura yacía en el suelo, su rostro pálido y la oscuridad envolviendo a todos. El grito de Pedro resonaba en el callejón, pero todo se detuvo cuando un sonido familiar retumbó cerca. Un segundo disparo. Esta vez fue más desgarrador. Un eco perturbador que envolvió el lugar. Elena, que estaba arrodillada junto a Laura, dio un salto como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su cuerpo. «No, no, no, no», gritó, su voz desgarrada. Pero lo que nadie esperaba sucedió. De entre la multitud de hombres enmascarados emergió una figura. Era Manuel,
el mejor amigo de Ricardo, alguien que había estado como un hermano. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. ¿Manuel? La incredulidad transformó su voz. Manuel tenía una pistola en la mano y una expresión que lo decía todo. «Esto es una trampa, Ricardo. No puedes confiar en nadie aquí», dijo, mientras apuntaba a Elena, cuyo rostro se transformó en una máscara de horror. «¿Qué diablos está pasando?», preguntó Ricardo, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. «¿Por qué estás con ellos? No soy el enemigo. Tú no entiendes», Manuel gritó con un fervor que lo hizo tambalear. «Ella es parte de todo esto. Laura, no es solo quien crees, es la clave para liquidar a Borges. Si ella se va, todo se pierde». La revelación golpeó a Ricardo como un balde de agua fría. Laura, en el suelo, pareció confluir con el desmadre. Las piezas encajaban, pero el dolor crecía en el pecho de Ricardo. ¿Era posible que Laura hubiera estado manipulando todo desde las sombras? «Laura, dímelo, dime que esto no es cierto». El caos continuó, pero las palabras de Manuel resonaban. La conexión secreta que había creído pura entre ellos se desmoronaba en una montaña rusa emocional. ¿Acaso había estado protegiendo a su enemiga sin saberlo? La noche se desnudaba frente a ellos, revelando una red de traiciones que amenazaba con engullirlos. Todo se oscurecía y la verdad se asemejaba a un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podría destrozar sus ilusiones. ¿Podrían confiar en Laura o era ella la brújula que los llevaría al abismo? Ricardo experimentó una angustia implacable. Laura yacía en el suelo, pálida, mientras la realidad se desvanecía a su alrededor. «Manuel, ¿qué estás diciendo?», le exigió, buscando respuestas en el caos. Pero antes de que pudiera procesarlo, un grito desgarrador resonó en el callejón. «¡Pedro, corre!». La voz de Elena era ahora un grito de horror. La pesadilla se volvió tangible cuando una figura familiar apareció. Era Clara, la madre de los gemelos, que se creía muerta. Su aparición atrajo las miradas atónitas de todos. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué estaba ocurriendo? Esa mujer que había sido un símbolo de dolor y pérdida, ahora estaba allí, con ojos de fierro y aliento de vengador. ¿Cómo? ¿Por qué? La incredulidad llenaba la voz de Laura, aún en el suelo. Clara avanzó. Sus ojos se posaron en Borges. «Miente, Antonio. Nunca pude dejar a mis hijos. He estado esperando el momento de recuperar lo que es mío». La verdad se arremolinaba en el aire. Cada palabra una carga explosiva. «Eres una traidora, Clara», gritó Borges, sumido en la rabia. El ambiente era como una cuerda tensa a punto de romperse. Y en un giro inesperado, Clara sacó una pistola de su abrigo. Sus manos temblaban de furia. «Hoy se acaba tu reinado. Este círculo se rompe aquí». Antes que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. Todo se detuvo. El tiempo se volvió líquido. Clara había caído, y no solo había hecho desaparecer a su enemigo, sino que la tensión se había convertido en una línea crujiente. ¿Quién era el verdadero monstruo en esta historia? La confusión inundó a todos, mientras el eco del disparo se fundía con el miedo. ¿Qué pasaría ahora con los secretos que habían permanecido ocultos? La noche seguía oscura y el futuro un abismo. El disparo resonó en el aire, congelando el tiempo por un instante. Clara cayó al suelo y el grito de Laura se ahogó en un mar de confusión. Ricardo se quedó paralizado, su mente dando vueltas.
¿Cómo había llegado todo a este punto? La imagen de Clara desplomándose lo golpeó con fuerza, como un puño cerrado en su pecho. Elena, todavía arrodillada junto a Laura, soltó un alarido, pero algo en su expresión cambió de repente. «No», susurró mientras su mirada se posaba en un objeto brillante que caía del abrigo de Clara, una pequeña caja metálica. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, la recogió y la abrió con manos temblorosas. Un grito desgarrador llenó la noche cuando una foto arrugada salió volando. Era Laura, pero de pequeña, con una sonrisa de inocencia que contrastaba la tragedia que la rodeaba. Junto a ella había una figura familiar, Antonio, su padre. «Esto no puede ser», murmuró Ricardo. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en su cabeza. Elena lo miró con ojos desencajados. «Es una trampa. Clara siempre supo. Ella no es quien dice ser. Es cómplice». A medida que sus palabras llenaban el aire, el mundo de Ricardo se desmoronaba aún más. ¿Qué secretos había escondido Clara? ¿Cuánto dolor había causado? Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura de Antonio emergió de entre las sombras. Su sonrisa torcida iluminó la penumbra. «Ahora sí, la verdad sale a la luz. Laura es parte de mi legado». El caos estalló. Un último disparo resonó y el eco de la verdad dejó su corazón hecho añicos. La conexión entre todos ellos se retorcía en un laberinto de engaños. ¿Estamos destinados a ser marionetas de este juego?, pensó Ricardo, mientras la noche se cerraba sobre ellos, dejando una incertidumbre desgarradora en el aire. Ricardo experimentó una angustia implacable. Laura yacía en el suelo, pálida, mientras la realidad se desvanecía a su alrededor. «Manuel, ¿qué estás diciendo?», le exigió, buscando respuestas en el caos. Pero antes de que pudiera procesarlo, un grito desgarrador resonó en el callejón. «¡Pedro, corre!». La voz de Elena era ahora un grito de horror. La pesadilla se volvió tangible cuando una figura familiar apareció. Era Clara, la madre de los gemelos que se creía muerta. Su aparición atrajo las miradas atónitas de todos. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué estaba ocurriendo? Esa mujer, que había sido un símbolo de dolor y pérdida, ahora estaba allí, con ojos de fierro y aliento de vengador. ¿Cómo? ¿Por qué? La incredulidad llenaba la voz de Laura, aún en el suelo. Clara avanzó. Sus ojos se posaron en Borges. «Miente, Antonio. Nunca pude dejar a mis hijos. He estado esperando el momento de recuperar lo que es mío». La verdad se arremolinaba en el aire, cada palabra una carga explosiva. «Eres una traidora, Clara», gritó Borges, sumido en la rabia. El ambiente era como una cuerda tensa a punto de romperse, y en un giro inesperado, Clara sacó una pistola de su abrigo. Sus manos temblaban de furia. «Hoy se acaba tu reinado. Este círculo se rompe aquí». Antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. Todo se detuvo. Una sombra apareció velozmente, y en un instante el cuerpo de Clara se desplomó. Pero no fue un disparo de Borges. Alguien más había apretado el gatillo. Ricardo se vio la vuelta y quedó atónito al ver a Laura, con la pistola aún humeante en su mano. «¡No!», gritó, pero su voz quedó ahogada por el horror. La revelación lo golpeó con fuerza. Laura, la mujer que había querido proteger, había asumido el papel de verdugo. «No, ¿por qué?», balbuceó, su mente luchando por comprender.
Pero Laura solo sonrió, una risa fría y distante que cortó el aire. Es hora de que todo salga a la luz, Ricardo. No soy quien creías. Mientras las piezas caían en su lugar, la incredulidad llenó el ambiente. Era la historia de traiciones, secretos y mentiras apiladas sobre un pasado oscuro. ¿Podría realmente confiar en ella, o había estado atrapado en un juego mucho más grande? Laura, con la pistola aún en mano, sonreía, pero su sonrisa no era la de una salvadora. Era fría como el destello del metal. Ricardo sentía que el aire le faltaba. ¿Qué has hecho?, balbuceó, su voz apenas un susurro de incredulidad. La noche se tornó más oscura. La palabra traición dio vueltas en su mente como un eco aterrador. «El mundo necesita una limpieza, Ricardo», dijo Laura, mirando a su hermana, a los gemelos y a su padre. En sus ojos brillaba algo más que determinación. Había un fuego peligroso. «Nunca fui solo una recepcionista», continuó. «He estado esperando el momento adecuado para tomar el control». Su risa resonó, y algo oscuro brotó de su interior, como si una máscara se hubiera caído. Ricardo no podía procesarlo. Mientras tanto, un crujido lo sacó de su ensimismamiento. El eco de pasos resonó al fondo del callejón. Siluetas se acercaban, y al girar su cabeza, sus ojos se encontraron con los de Clara, quien había desaparecido por completo del territorio de sus pensamientos. Pero no estaba sola. A su lado, un grupo de hombres enmascarados avanzaba, como si fueran sombras desatadas. «¡No! ¡Clara, escápate!», gritó Laura. Pero era demasiado tarde. Uno de los hombres levantó una mano y tiró algo al suelo, un explosivo que estalló en una nube de humo gris. El caos se desató. Clara cayó, y no solo eso. Un grito desgarrador brotó de los gemelos, porque el humo ocultaba una figura que venía detrás, un niño con un rostro que Ricardo reconoció demasiado bien. Era Pedro, el más pequeño. El tiempo se detuvo. «Pedro, no», gritó Ricardo, pero la escena era un laberinto de sombras y gritos. Cada corazón latía al unísono, pero el rugido del terror lo ahogaba todo. ¿Qué nuevas conexiones podrían los llevar a salvarlo? ¿Cuánto más se revelaría esa noche de secretos y mentiras? La verdad estaba más enredada de lo que jamás había imaginado, y un nudo helado se apoderaba de su pecho, mientras todo alrededor comenzaba a desmoronarse.